Amigos, gracias por continuar en nuestra sintonía. Les contamos ahora pues que la aguda crisis que vive Venezuela será un tema central que se abordará en la Cumbre de las Américas. Y nos acompaña Tamara Suju, abogada venezolana, a quien el régimen de Maduro ha calificado de traidora a la patria. Ella registra las atrocidades del chavismo y ejerce el cargo de directora ejecutiva del Observatorio de Derechos Humanos del Centro de Estudios para América Latina. Esto tras el informe de Ronnie Mellán. Conversaremos con ella. Yo no soy socialista, no, yo creo que ya el mundo de hoy, la América Latina que viene, requiere un salto adelante. Estoy comprometido a no ser autoritario, no queremos más autoritarismo. Vamos a impulsar fundamentalmente eso, la industria nacional, la empresa privada. Hugo Chávez mintió e hizo todo lo contrario a lo que prometió en campaña. Su régimen estuvo marcado por la concentración de poder y respeto a los derechos humanos, el control de la prensa. Era el comienzo de la llamada revolución bolivariana del siglo XXI. Al morir en el 2013, Nicolás Maduro toma el poder y continúa lo que su antecesor inició. Ya en el 2013 se comienza a avisorar colas para comprar comida, pero se contraba. En el 2015 se convocó un referéndum para sacar a Maduro del poder. Se denunció fraude y la crisis se agravó. Tenemos crisis de salud, crisis alimentaria, tenemos caos en los hospitales. Venezuela, el país más rico en petróleo del planeta, está sumido en la miseria. Tenemos que recoger verdura, recoger la basura, para poder ganarnos la comida. Eso es todos los días, que si es el papel, que si es el jabón, que si es el desodorante, que si es la leche. El sueldo mínimo es de $3 en un país donde impera la inflación de 2,616%. Más de 4 millones de venezolanos han huido del chavismo buscando una vida mejor. Y como les contábamos, estamos con la abogada Tamara Suju. Ella es directora ejecutiva del Kasla Institute. Está en República Checa ahora mismo, ¿no? ¿Qué tal? Tamara, ¿cómo está? Gracias por estar con nosotros. Buenas noches, muchas gracias a ustedes. Bueno, para empezar, ahora vamos a hablar un poquito cómo se está llevando todo el caso de Maduro por fuera, incluso ante la justicia internacional. Pero para empezar, ¿cuál debería ser la agenda de la cumbre ante la situación venezolana? Como usted sabe, hemos tenido ya toda una serie de controversias por la desinvitación, ¿no?, a Maduro. Él no es bienvenido, pero me imagino que de todas maneras habrá una delegación oficial venezolana. Sabemos que van a haber otros personajes. ¿Cómo se va a presentar Venezuela a esta cumbre? La verdad es que yo no sé cuál es la agenda que tiene el gobierno venezolano, porque no ha sido invitado. No sé si pues va a haber alguna delegación, algún tipo de delegación del gobierno venezolano, pero Nicolás Maduro no ha sido invitado. Sí hay representantes de la oposición venezolana, vienen Antonio Ledesma, viene Julio Borges, vienen representantes de los partidos políticos, viene el movimiento Frente Amplio y Soy Venezuela, que son dos movimientos políticos en este momento en el país. Viene el Tribunal Supremo de Justicia en el exilio, vienen muchas ONGs venezolanas que van a tener actividades alrededor de la cumbre para presentar el caso Venezuela y la situación venezolana. ¿Qué debería salir de la cumbre? ¿Qué mensaje, digamos, para que sea efectivo, para que no se queden más allá pues que un tema de declaración de principios? ¿Qué debería salir de este evento? Debería salir acciones directas Venezuela no tiene más tiempo. El venezolano se está muriendo de hambre, el venezolano se está muriendo por falta de medicina. Están saliendo masivamente, es un éxodo masivo. 980.000 venezolanos salieron por la frontera colombiana el mes pasado. A este ritmo, dentro de 8 meses perdemos la mitad de la población venezolana, si te pones a ver. Es impresionante. Por lo tanto, lo que debería salir de la cumbre es un acuerdo para acorralar al gobierno venezolano. ¿Cómo? Acorralarlo con más sanciones. Sanciones de todos los países democráticos de América, como Panamá, como acaba de hacer Panamá, como ha hecho Estados Unidos y como ha hecho Canadá. Todos los países latinoamericanos deberían tomar las mismas medidas en contra del gobierno venezolano. Apoyar por la vía judicial la denuncia en la Corte Penal Internacional para que los estados partes por ejemplo, del Grupo de Lima, denuncien al gobierno venezolano en la Corte Penal Internacional. ¿Usted lleva el caso en la Corte Penal? Yo llevo el caso por torturas sistemáticas en la Corte Penal Internacional. ¿Cómo? Torturas sistemáticas de 18 años que en estos últimos 4 años en el mandato de Nicolás Maduro han sido masivas. Masivas. ¿De cuántos afectados estamos hablando en ese caso? En el periodo de Nicolás Maduro estamos hablando de 365 víctimas directas que yo llevo. Esas 365 víctimas pueden transformarse en 600, 700, 800, multiplicarse porque
Cada víctima, muchas víctimas han dicho que han sido torturadas con 50 o 60 personas más. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de torturas sistemáticas? Acá no estamos hablando de una represión policial, estamos hablando de algo que va más allá. Algo planificado. Ya, en el caso de estas víctimas, ¿qué cosa es? Bueno, yo digo que son sistemáticas porque son todos los organismos de seguridad con los mismos patrones, con la misma forma de torturar a las personas, e incluso se han creado cárceles para torturar. Se han construido cárceles para torturar, como la tumba. No sé si has escuchado hablar de la tumba, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿son disidentes políticos estas personas por lo general? Manifestantes y disidentes políticos. Ahora, en el periodo de Maduro, la característica es que no importaba la edad, no importaba la condición física, niños de 13 años, personas de 60 años, todos han sido torturados de la misma manera. No ha habido ningún tipo de discriminación. Las torturas sexuales han sido la sistematización de los últimos 3 años. De las 365 víctimas, 290 han sufrido torturas sexuales. Descargas eléctricas, colgamientos, asfixias mecánicas, ahogamientos. Las peores torturas que te puedas imaginar han ocurrido en estos 3 años en Venezuela. ¿Cómo está avanzando este caso? Se ha presentado ya la demanda, ¿no? ¿Cómo es el proceso para un caso con estas características? Sí, la denuncia que presento yo como instituto, como el Instituto CASA, que es una de varias denuncias que hay en la Corte Penal Internacional de los últimos 3 años, en el periodo de Nicolás Maduro, entra por el artículo 15 del Estatuto de Roma, que es cómo denuncian las ONGs y los particulares, ¿no? Esta denuncia que yo introduje fue en julio del 2016, fue alimentada con todos los hechos que ocurrieron el año pasado, que se incrementaron enormemente, y también ocurrieron otras denuncias, como el Procurador de Colombia, como los parlamentarios latinoamericanos, como los diputados de Colombia y Chile, por ejemplo, ¿no? Y otras organizaciones. El 8 de febrero, la Corte Penal Internacional anuncia la apertura de un examen preliminar para Venezuela y para Filipinas. Esto quiere decir que avanza porque la Corte considera que se han cometido delitos, crímenes que pueden ser considerados por la Corte Penal Internacional. Esta es lo que se llama la fase 2. Okay. Faltaría la fase 3, que es la fase del examen, del informe, y la fase 4, que es la fase de investigación. ¿Qué le pedimos nosotros en este momento a la Cumbre de las Américas? Que los países democráticos de América agarren la denuncia que está produciendo el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, y la troika que ha formado él está haciendo una investigación, no solamente por torturas. Yo le he dado al secretario general mi denuncia por torturas para que la sume a la suya, pero él está también investigando asesinatos, detenciones arbitrarias, por ejemplo, el control sistemático de la población por hambre, con el control con las bolsas CLAD, las desapariciones forzosas, las ejecuciones, o sea, las cantidades de las 7.000 ejecuciones que han ocurrido por organismos del Estado. Y entonces él está buscando un Estado que denuncie al gobierno venezolano ante la Corte Penal Internacional. De ser así, de conseguirse un Estado que denuncie al gobierno venezolano en la Corte Penal Internacional, pasamos a la etapa de investigación. ¿Cuál podría ser ese Estado? Ojalá fuera el Grupo de Lima, por ejemplo. Podría ser claro que podría ser un colectivo de estados, de gobiernos, ¿no? Y entonces, ¿qué sucedería? Que en la etapa de investigación, la Corte Penal Internacional puede dictar orden de aprehensión internacional aún a un mandatario en funciones. Y esto es lo que queremos. O sea, nosotros no solamente queremos que el gobierno venezolano sea sancionado, que los funcionarios venezolanos no tengan en países, hermanos, oasis. Es decir, que hay muchos funcionarios, hay muchos militares que están mandando a sus familias afuera. Ellos están reprimiendo al pueblo venezolano, pero sus familias están viviendo en países democráticos. Para terminar, Tamara, si bien en otros países, si bien el apoyo político es cada vez más reducido, para Maduro viene un país como Cuba, ¿no? Que evidentemente pues, es aliado, ¿no? Y hay países, digamos, como Bolivia, que han sido abiertamente aliados y hasta ahora no mantienen una posición. Ya no pasa lo mismo con otros como Argentina, evidentemente, ¿no? Brasil, ¿no? Ni qué decir. ¿Cómo va a ser ese debate, esa tensión en la cumbre? ¿Qué se espera de esto?
Yo de estos países nunca espero nada. De estos países siempre espero rechazo, como lo han hecho en el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, que nunca hemos contado con su voto. Pero es que eso forma parte de la conchupancia de los países que fueron alcanzados por ese socialismo falso del siglo XXI y que se mantienen todavía, como Nicaragua, Bolivia, Cuba, ¿no? Que Venezuela los estuvo manteniendo. Y que un voto, además, un voto de un país de estos pesa igual que los demás. Financiando elecciones presidenciales de esos países, financiando proyectos en esos países en detrimento del pueblo venezolano. El gobierno de Chávez y el gobierno de Maduro le regaló el dinero a estos países, a las islas del Caribe, a los llamados el Petrocaribe, ¿no? A los países como Bolivia, como Ecuador, como Nicaragua. ¿Y los venezolanos qué? Por supuesto. Muchas gracias, Tamara Sujú, por acompañarnos esta noche. El socialismo pues del siglo XXI, que hemos visto que era más falso que moneda de 3 soles. Acabamos de escuchar a Hugo Chávez, ¿no?, decir que él con el autoritarismo no tendría nada. Vamos a ir a una pausa y regresamos con lo último de Caracas.